Y tía, ¿Al fin viernes, Moreno? pero es distinto este mobiliario, Sí. no es el de siempre. No, es año nuevo, radio nueva, Moreno. Y Usted hizo eso, a mis espaldas me cambió de ¿es radio, su me mudó, me hizo todo. ausencia? No. Usted sabe bien que no, que fue una decisión tomada y quisiera que nos explique, por favor, cuál fue el motivo de este cambio tan importante. Usted dice que lo reflexionamos, lo debatimos, Y hicimos como una solemos asamblea, hacer los peronistas votamos, las todas cosas. esas cosas. No. La verdad que cuando el equipo me trajo la propuesta de cambiar de radio, había distintas propuestas para la hora de Moreno. Estábamos muy cómodos donde estábamos Por muy supuesto, bien, le la verdad que agradecemos. sí, estamos muy bien. Pero, ¿por qué elegimos esta? Y elegimos esta porque estamos entrando en la etapa de debate. Y la audiencia de esta radio, que compite con Mitre, están cabeza a cabeza, Y el público, ¿será parecido? No. No, yo diría que no, Moreno. No. Pero tenemos que debatir con el público de esta radio. Sin duda. Sin duda. Tenemos que debatir y tenemos que debatir en nuestro espacio político porque está claro que nosotros siempre ganamos a partir de la construcción de un frente electoral. Uh-huh. Y un frente electoral no es una identidad electoral. Un frente electoral es el agregado de distintas identidades. Por eso es un frente. Uh-huh. Un frente que se encuentra programáticamente. Obviamente donde hay realidades distintas, visiones distintas, en lo cuanti y en lo quali. Y el peronismo siempre fue frentista. Y el peronismo tiene su doctrina. El peronismo tiene su visión del mundo y de la Argentina. Y eso lo defiende. Y de ahí que defendemos la identidad de la causa nacional y popular, anclada en el movimiento nacional, que es el movimiento peronista. Uh-huh. Pero está claro que ese movimiento necesita de su herramienta electoral, que es el Partido Justicialista, pero también de la mancomunión con otros partidos y otros espacios, y eso es el frente. Y hay que discutirlo, porque en algún momento de nuestro gobierno esto no estuvo claro, y pensamos, en algunos esquemas, que por ahí se podía construir una identidad superadora del movimiento nacional justicialista y de los que integrábamos el frente electoral realmente victorioso, que se llamó Frente para la Victoria, y que se construía esa identidad Frente para la Victoria como una síntesis superadora de lo preexistente. Esto estuvo dando vuelta. Yo diría, a partir del 2011-2012, al menos en el seno del gobierno como debate, y después yo creo que se trasladó también a la construcción política. Y después se nos desordenó. Entonces, es mi idea, ahora le vamos a preguntar a nuestros invitados, le vamos a preguntar a Pimpi, le vamos a preguntar a Andreata, pero al menos es mi idea, que tenemos que volver a la construcción que hizo fuerte al movimiento nacional justicialista, que es la unidad de los diversos integrantes del movimiento nacional justicialista, es la unidad de la diversidad. No la unidad de los iguales, es la unidad de los diversos. Muy bien. Y, claramente, construir el frente electoral. Uh-huh. Cuantos más seamos para ganarle a esta cruel oligarquía, más fácil será. Y en esa construcción del frente hay muchas de esas identidades políticas que están en esta radio. Uh-huh. Muchísimas. Y que son los con los cuales queremos construir este frente. Y lo queremos construir desde el debate, porque todo esto tamiza nuestro discurso político y la construcción que vamos haciendo. Sí. Y entonces, desde ahí tomamos la decisión. Nos pareció
que una radio pluralista, abierta, importante, con una dinámica muy interesante, y que aceptaba que la negrada peronista viniera a conversar todas las semanas 1 hora, era extraordinario. Y de las propuestas que recibimos, nos quedamos con esta. Y acá estamos, contentos y orgullosos, todo en una escenografía rojo y blanco, que me da un poquito de rojo Pero y hay blanco. rojo y negro por ahí también, ¿eh? Atrás mío. Atrás suyo, Moreno. Está bien, la vieja, le salió la vieja igual, le salió. Para los que no se acuerdan, la diversidad. que los que no se acuerdan, los brazaletes de la Guitia eran rojo y negro, los brazaletes de la Guitia eran rojo y negro. Bueno, Vos no, porque sos muy joven y vos también. Es la diversidad del peronismo. El que ella llevaba Gracias por lo de joven. era brazalete rojo y negro, por eso. Por eso dijo, pero hay un negro por ahí. Claro, ¿viste? Porque es una mezcla del gallo rojo y el gallo negro. Pueden buscar esa canción de los olimareños, del gallo negro y el gallo rojo. Tengo preparadas una de Charlie, pero si me encuentran esa de los olimareños, de la pelea entre el gallo negro y el gallo rojo, es una canción extraordinaria. Y hasta quizás que el brazalete fue rojo y negro, porque el rojo era, los dos eran, y los dos tenían su característica. Y bueno, cuando la escuchás a una edad, tomás determinada... y cuando lo vas escuchando, vas, y el gallo negro y el gallo rojo ya lo vamos a escuchar. ¿Y qué decía de esto, Pimpi, vos? No, yo te estaba escuchando y pienso que eso que vos decís sobre tener esa identidad peronista y tenerla ratificada, consolidada, trabajar sobre eso y desde ahí ir a un debate para construir una oferta desde el punto de vista electoral que incluya y sume otros sectores, es muy bueno y además es como que me parece a mí que en este momento es un punto de vista interesante porque al revés que quienes dicen que debe unirse toda la oposición a Macri, como, digamos, ordenarse como contra Macri, yo creo que nosotros debemos ordenarnos a favor de una patria libre, justa y soberana, convocando a los otros sectores que puedan y quieran acompañar al peronismo en eso, que todos esos sectores van a estar contra Macri. Sin embargo, si vos convocás desde el contra Macri, se juntan demasiadas cosas que tienen poco en común y que dicen contra Macri y tras cartones todo un gallinero que no se sabe quién qué cosa y no sirve de nada. No sé si me explico. Sí, claro. Por lo tanto, yo creo que está muy bueno lo que vos estás planteando, muy interesante en una radio, donde hay un espacio para un mundo que se denomina a sí mismo, se percibe como progresista, que acompañó la década ganada, que acompañó No la toda. experiencia del peronismo. No toda. No. La última etapa de la década ganada. Al principio no. Al principio no. No, Al la principio mayoría no votó a Kirchner. no. No votó a Kirchner. Si No, no hubiésemos pero- sacado el Pero 22%. después lo fue acompañando. Después sí. fue sumándose. Sí. Porque- Bueno, hace parte del debate porque- eso que estoy claro, diciendo. sí, por supuesto. Porque Cuando Kirchner Néstor lo fue candidato en el complicado. 2009, Ese no que habla es acompañó. Andreata. A ver cómo fue eso del 2009. Contá un En poquito. el 2009, cuando Néstor Kirchner encabeza la lista de diputados, es decir, hubo una progresía, digamos, que hoy... Jugó en fue contra de la provincia. En la provincia de Buenos Aires sacaron el 5 o 6%, que fue la diferencia que ganó de Narváez. Claro. ¿De verdad o no de verdad? Y eso es verdad. Tenés razón. Bueno, ahí Claro. demuestra. No, Por no. eso vale aclarar que fue la primer parte que no acompañaron, que fue la última etapa en la que... Claro, adhirieron. porque yo te diría que mayormente, más que el Tienes razón. PC, a candidato a presidente, votaron a Carrió. No votaban a Kirchner presidente porque era el famoso Chirolita de Dualde. El muñeco de Boris. Claro, se perdieron la oportunidad de votar a Kirchner. Sí, después votaron, y con mucha pasión, a Cristina. Pero eso lo que implica, como primera definición, por lo que decía Andreata, la generosidad de nuestro proyecto. Porque nosotros, habiendo perdido la provincia de Buenos Aires con de Narváez,
por el diferencial de voto que vos acabás de decir, hubo 6 puntos ahí que se nos complicó. Perdimos por 2. Perdimos por 2 Sí. y Sabatella sacó el 6. Zapatera sacó el 6. Nosotros fuimos a convocar a los compañeros y se sumaron con mucha pasión y mucho patriotismo a nuestro gobierno. Y a partir de ahí ampliamos nuestra base electoral, lo cual nos permitió ganar muy bien la reelección de Cristina con el 54%, y a partir de ahí casi te diría que no ganamos más elecciones, ¿no? Porque el 2013 no nos fue bien en la provincia, en el 2015 no nos fue bien, en el 2017 no nos fue bien, y uno cuando revisa, hay muchos de nuestros votos, incluso acá en la capital, de los votos peronistas, que no están acompañando. Ganamos votos por un lado y perdimos. Eso es lo que explica, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, por qué empezamos a perder el sur. ¿Te acordás que el peronismo, Totalmente. en las peores elecciones del peronismo en la ciudad de Buenos Aires, Lugano, la capital del peronismo. claro, la Boca, vieja La 22, vieja 22. la vieja 22 se ganaba, se ganaba Matadero, claro, La se ganaba. 21, la 22, la 23, que era Soldati. Todo Eso eso. estamos en un esquema de las viejas 28 circunscripciones. Exactamente. Yo Mira no me si lo puedo vuelven, olvidar. mira si vuelven alguna vez. Estaría bueno. Mira si vuelven. Mira si vuelven las 28 circunscripciones. Mira si vuelve el intendente. Eso sería maravilloso. Mira si vuelve el intendente designado por el presidente. Mirá si ¿Y a vos te parece que recuperamos puede Buenos haber Aires. otro gobernador en la capital federal de la Argentina que sea contrario al presidente? Y el presidente Tierra trabajar en territorio hostil, Bueno, ese fue el fundamento de por qué hubo que federalizar la capital de la ciudad de Buenos Aires, precisamente, y se transformó en la capital de todos los argentinos. Después hubo un debate, no hacía tanto que me había recibido yo, sobre un debate que vino incorporado a la Argentina sobre algunos intelectuales barceloneses. Jordi Borja era, te debes acordar. Jordi Borja, De lo sí. pequeño es grande. Small is beautiful. ¿Te acuerdas de Small Small? is beautiful. The Small is beautiful. Bueno. Claro, lo pequeño Es hermoso. Y entonces entró todo un debate sobre cómo teníamos que ir hacia lo pequeño. Y en ese debate de lo pequeño surgió esto de la autonomía de la ciudad algunos años después. En un momento de cierta confusión del peronismo. También en un momento como este no había mucho debate, ¿eh? No había mucho debate. Y finalmente fue algo que terminó imponiéndose en el Pacto de Olivos, ¿no? Tal cual. Sí. Eso como varias otras instituciones que se... El tercer senador. Claro, pero bueno. El Consejo de la suponete que Magistratura. el tercer senador en un ámbito que es colegiado está bueno. Pero todas las instituciones que se crearon que no tienen facultades reales para modificar el defensor del pueblo, el ente de aquello, de lo demás allá, como tratando de sacarle pedazos del poder de la presidencia, cuando vos lo que necesitas en un país como el nuestro, necesitas un gobierno que tenga la fuerza suficiente para construir lo que el pueblo necesita. Muy picante lo que están planteando. Bueno, es el ABC de nosotros. Bueno, si querés hablamos de Festilindo. Guitia, dejaste de ser, no vas a decir que ahora porque sos abuela dejaste de ser revolucionaria, ¿no? No, al aparte contrario. tenemos nietos revolucionarios. Para ahora. nada, Ya hicimos para nada. hijos revolucionarios, ahora tenemos Y nietos. ahora vamos por un país y un mundo mejor para nuestros nietos. Claro, Digo, no, queda no. clarísimo. Lo peleamos por nuestros hijos, Muy vamos por un bien, mundo muy bien. y un Entonces, país mejor para nuestros nietos. Bueno, entonces la transformación merece una concentración de toma de decisiones en el ámbito de aquellos que defiendan lo nacional y popular, como siempre hizo el peronismo, y no licuar, porque cuando vos licuás, lo único concentrado que queda es la oligarquía, Exacto. que no es una categoría vieja, es una categoría actual en la Argentina. Por eso a los 15 días de haber asumido esta bestia, lo primero que hizo fue duplicar el precio de la comida. Que al único que le sirve
ya las 1000 familias oligarcas, que es donde se hace la comida. El otro día estaba en un programa de televisión y el conductor, que era el flaco Mauro Viale, me decía, no, la gente la está pasando mal, la gente no come, pero en América, ¿cómo está? Pero vos imaginate, había una médica, estaban discutiendo el tema de la señora periodista, bueno, Pérez Borges, bien. Sí. Y de ahí Doctor derivaron al tema de la mala alimentación en el Gran Buenos Aires. La doctora que estaba ahí estaba explicando que ella era docente de la Universidad Jauretche, etcétera, etcétera, pero que el problema que tenía es que la gente estaba dejando de comer y Mauro se angustiaba. Dice, pero ¿cómo puede ser que en este país la comida, pero que la gente no llega a fin de mes? Porque hay una oligarquía. Mauro, esa decisión la tomaron a los 15 días de estar gobernando. Yo te lo conté a vos hace más de un año y medio largo. Y me dijiste, tenés razón, y tenías razón. Aumentaron el precio de la comida y a partir de ahí no hay marcha atrás. No hay decisión más bestial que pueda tener un gobernante que sacarle la comida de la boca a su pueblo. ¿Cómo se la sacó? Aumentando su precio. Y salió el tema de las tarifas. Entonces esta señora que era de Florencio Varela, yo le dije, mire, es mucho peor la comida, porque te guste o no te guste, con la electricidad te la rebuscás, se engancha. No lo vamos a decir porque son todo cosas para no hablar en horario de protección al menor. Pero la gente se la rebusca. Ahora, con la comida, no. Si no tenés las monedas, no comprás la comida. Y esto es lo que caracterizó a este gobierno de una manera brutal como un gobierno oligarca. Por eso te digo una cosa, y esto lo aprendí viendo el debate que tenían los colegas, los compañeros de Economía, de la Comisión de Economía que vos conducís, y el otro día decían, se metieron con el derecho a la subsistencia, con las dos cosas más importantes. Por eso creo que cuando decía el derecho a la energía y el derecho a la comida son las dos cosas más importantes. Porque a veces vos tampoco, al no tener gas o no tener luz, no podés cocinar, no podés ver, no podés manejarte. Por lo cual también estás indirectamente afectando el derecho a la comida. Digo, por eso es brutal y por eso esta oligarquía que cuando se planteaba al principio parecía que era una cosa vetusta, de otro siglo que se estaba hablando. Y de otros siglos son las que siguen subsistiendo las mismas familias, esas 1000 familias, que además ahora llegaron con el voto popular. Y en 15 días dieron vuelta todo un proceso que había costado muchísimo y que por lo menos llevaba el plato de comida a la familia, cosa que vos defendiste, Guillermo, muy fuertemente y es lo que te agradecemos siempre. Bueno, que significa que hoy vos tenés en todo el país y sobre todo en las zonas más populares que han vuelto a crecer los comedores, comedores que se habían reconvertido en espacios de aprendizaje, de apoyo escolar, de actividades culturales, de desarrollo infantil, volvieron rápidamente. La gobernadora se regodeaba el otro día de que había abierto un montón de comedores. Una barbaridad. Se felicitan de eso y vos ves que de nuevo hay familias que su única comida es la que pueden comer ahí. Es tremendo. Es así como que lo tiró todo para abajo. Y al tirar eso para abajo, tira para abajo todo lo demás, porque si vos no tenés para comer, entonces mucho menos vas a tener para comprarte otros zapatos, para comprar zapatillas a los chicos, para los útiles escolares, para el desarrollo natural de los chicos. El desarrollo natural de los chicos. Es decir, las proteínas, el alimento común, es para el desarrollo, para la inteligencia, para el estar bien de los chicos. Con eso están afectando. Por eso tenemos casi un 50% de chicos pobres en la Argentina hoy. Y esto es el peor atentado que se puede tener, porque van a pelear contra todas esas generaciones. ¿Cómo va a ser el desarrollo? Creo que este es el problema y donde tenemos que actuar como peronistas y como sensibles socialmente para que esto se revierta y que se revirtió en su momento. Porque todo el daño que hicieron en 15 días, en 20 días o en un mes, nos va a costar mucho poder revertirlo. No sin dolor también. Y esto vos lo sabés. Tratemos de evitarlo. Y lo otro que me llevó a que tuviéramos el programa en esta radio es que
me llamó mucho la atención, muchísimo la atención, que en nuestro espacio político, la mayoría de los que opinaban públicamente, esto es de los dirigentes, coincidían con Macri en querer que ganara la Clinton. Y a mí me sorprendía eso, pero digo, si un oligarca quiere que gane la Clinton la elección en Estados Unidos, es obvio, por definición, que te tenés que poner del otro lado, aunque no sepas nada de política internacional. O sea, no puede haber ningún conocimiento verdadero que te haga pensar que lo que piensa un oligarca en términos de geopolíticos son correctos. O sea, ¿cuál es la elaboración que puede llevar a muchos de los dirigentes que acompañaban nuestro espacio político a hacer campaña o a desear fervorosamente que ganara la que, por ejemplo, estaba prohijando el Acuerdo del Pacífico? Porque el Acuerdo del Pacífico era una construcción clara de la Clinton cuando era secretaria de Obama. Y por eso fue su caballito de batalla en la elección, hasta que se dio cuenta que perdía votos cada vez que hablaba del Tratado del Pacífico y que Estados Unidos iba a integrar y demás. Ahora, evidentemente hay un desorden. Si un oligarca tiene la misma visión del mundo de alguien que comparte espacio con nosotros en términos políticos, hay algo que no está bien. Empezando a transitar, claro, empezamos a observar en nuestro espacio político ciertas categorías predominantes en el análisis que no venían de la doctrina del Movimiento Nacional Justicialista, no venían de las 20 verdades, no venían de los libros del general, no venían de los libros no venían. ¿De dónde venían? Venían de la socialdemocracia europea. Exactamente la misma categoría de análisis de la socialdemocracia europea eran las categorías que utilizaban algunos dirigentes nuestros para evaluar lo que estaba pasando en el mundo. Entonces resulta que España empezaba a ser un chiquito con coleta le dicen los españoles. Sí. O la inserción europea tenía que ver con un chiquito en Grecia que andaba en moto y que decía una serie de tonterías hasta que se terminó rindiendo. O sea, España dejó de ser el Partido Socialista Obrero Español y el PP para ser Podemos o no. Y digo, esto hay algo que se está desordenando y con mucha profundidad. Claro, después ganó Trump. Y el triunfo de Trump finiquitó el consenso de Washington. Terminado el consenso de Washington, el neoliberalismo empieza a tener categorías de análisis raras, porque ¿en qué se anca ese neoliberalismo tan? Y después empezamos a analizar la confrontación con su santidad en las Europas, y nos encontramos que la confrontación fundamental con su santidad la hace la socialdemocracia. Uno transita por Roma y habla con los propios y le dice, sí, el problema que tenemos son estas categorías. Esas categorías que acá se empezaron a ancar en algunos análisis nuestros. Claro, esta diferencia entre caracterizar un gobierno como oligarca o como neoliberal no es un tema menor. Porque un gobierno neoliberal sí fue el de Menem. Nadie puede negar si Menem terminó siendo, como alguna vez dijo Candesius, el hijo más directo para Latinoamérica del consenso de Washington. Pero no era oligarca. No era oligarca. Una cosa es neoliberal. Sí, fue una inscripción del neoliberalismo dentro del peronismo. Eso no lo podemos negar. Ahora, estos son oligarcas. Claro, cuando uno asocia neoliberalismo y a este gobierno y no oligarca, inmediatamente aparece Menem. Claro, como inmediatamente aparece Menem, vos empezás a desprender de tu esquema electoral todo lo que expresa Menem, que no es solo en La Rioja, son los cuadros también que acompañaron a Menem
del Movimiento Nacional Justicialista. Para algún sector, eso puede ser muy interesante, porque aparentemente sería, bueno, no, no es que estamos aliándonos con el peronismo, nos aliamos con un sector del peronismo que casi son socialdemócratas como nosotros, o casi marxistas como nosotros. Claro, en esto Macri pivoteó bastante y se quedó con un espacio cuantitativamente interesante. De ese debate donde nosotros lo hicimos mal, él se lo quedó antes y nosotros lo terminamos de consolidar. Pero claro, si la estructura de cuadro que acompañó a Menem, por múltiples razones, porque en mi gobierno tuve muchísimos funcionarios de Menem, ¿no te acordás, Andrea? ¿Cómo? Vos, Pimpi, también, vos no, Guitia, porque sos muy jovencita, pero yo te puedo asegurar que en nuestro gobierno hubo muchos. Muchísimos. Ahora, si tuvimos esa grandeza al principio, ¿por qué al final empezamos a levantar unos muros cuando el Papa nos pide que levantemos, que hagamos puentes? Y ese error nos llevó a sectorizarnos en demasía. Si caracterizamos correctamente este gobierno, y es oligarca, y es todo con los oligarcas, hasta la táctica electoral es distinta. A encontrarnos con todos los compañeros que confronten contra estos oligarcas. En La Rioja no hay oligarcas, porque no hay renta extraordinaria del suelo. Eso es lo que caracteriza al oligarca. La apropiación de las rentas extraordinarias. Y no te agrandes, Pipi, que en Tucumán tampoco tenemos rentas extraordinarias en Tucumán. Y tenemos en la Patagonia, por más que tengamos familia, no tenemos renta extraordinaria de la tierra en la Patagonia. ¿Sabes dónde solo tenemos renta extraordinaria de la tierra? En la zona núcleo, en la Pampa Húmeda, donde están las 1000 familias, donde están los socios de la sociedad rural. Y entonces, si caracterizamos correctamente, tampoco en Salta, por más que tenés familia Patricia, sí, pero no son oligarcas. La oligarquía, que es la que se apropia de la renta extraordinaria de la tierra por el solo hecho de tener un título de propiedad, es en la Pampa Húmeda. La tierra salteña no genera renta extraordinaria, la patagónica tampoco, la sanjuanina tampoco, la riojana tampoco, algún sectorcito de Córdoba sí, pero muy menor. En la zona núcleo, sur de Santa Fe, algo de Córdoba y la provincia de Buenos Aires. Y lo vamos a ir desarrollando en este programa, porque claro, el concepto de renta extraordinaria no es un concepto que esté incorporado. Por eso en la 125 se nos armó el lío que se nos armó. ¿Culpa de una cabeza peronista? No, no fue culpa de una cabeza peronista. Los grandes errores de nuestro gobierno no salieron de las canteras peronistas. Salieron de este Lustó que también se le entró en nuestro gobierno. Bueno, mirá dónde está ahora. Entró, lo vendieron, lo explicó. Bueno, vos sabés que yo tengo esa teoría media extraña que los rubios de ojos celestes, le miro a Andreata ahora porque rubios de ojos celestes tienen ventaja. Nuestros gobiernos tienen ventaja. En cambio, los negritos venimos para Triqui. Pero bueno. Tenemos que remar más. Sí, tenemos que remar más. Pero el concepto de renta extraordinaria. Yo estoy afuera. El concepto de renta extraordinaria, para que sea un concepto que caracterice correctamente a la oligarquía y podamos tener con precisión nuestra táctica política, lo vamos a desarrollar en este programa. Y lo vamos a desarrollar con detalle. Y vamos a traer invitados que ayuden a esta reflexión, porque tipificó el desarrollo argentino durante los últimos 150 años. No es que Perón hablaba de pueblo de oligarquía por hablar de pueblo de oligarquía. Claro. Perón tenía muy claro eso. ¿Puedo hacer una acotación? Vos dijiste en un momento de tu exposición, vos dijiste, ¿y por qué nos ocurrió esto? ¿No? ¿Y por qué? ¿Y sabes qué creo yo?
nos ocurrió cuando se confunde la palabra con los hechos. Vos explicás muy bien lo que implica el hecho de que haya ganado Trump en Estados Unidos en el sentido de liquidar el consenso de Washington, de recuperar la idea de cuidar el trabajo de los norteamericanos, de administrar el comercio. Vos decís, mirá, si nosotros hubiéramos tenido esa contraparte, no es que va a ser fácil, pero por lo menos me vas a tener a todas las potencias mundiales haciéndote juicio porque vos administraba el comercio. Y a mí me parece, vos decías lo de la Clinton, ¿no?, que compañeros nuestros confunden la palabra con los hechos. Entonces, pensaron que como Trump es medio a lo bruto, por decirlo, medio si te tapas un ojo, digamos, sí, claro, ¿no? Es a lo bestia. Entonces, pareciera que creyeron que la Clinton fuera más, no sé, que cuidara un poco más los derechos. Y yo discutí un poco en esa época con muchos, con compañeros, con mis hijos, porque yo decía, la Clinton es la que lo hizo empalar a Gaddafi que nos ayudó a nosotros en la guerra de Malvinas. No es que, no, es que ella es una señora tan delicada que cuida los derechos. No, es el poder del imperio tan impiadoso y peor todavía porque, como digamos, en su búsqueda, como vos bien explicás, ella iba por la consolidación del modelo del libre comercio, que es libre solo para ellos, es libre solo para los poderosos. La condición que le puso Trump a los mexicanos para volver a firmar la continuidad del NAFTA es que aumente el salario de los mexicanos. Claro. Dice, porque yo no puedo tener mis trabajadores ganando esto y usted pagándole miseria a los trabajadores mexicanos. Porque entonces las empresas se van a explotar a los mexicanos y yo no quiero que se vayan de Estados Unidos. Entonces aumente el salario de los mexicanos, páguele como le tiene que pagar y va a ver que nosotros firmamos de vuelta el NAFTA. ¿Y eso está mal o está bien que los mexicanos ganen más? Está muy bien. Excelente. Pero y entonces, ¿cómo funciona esto? Y funciona cuando uno lo empieza a describir. Mirá, en el último año se aceleró la tasa de crecimiento del salario real de los trabajadores norteamericanos. Entonces me acuerdo que una vez vino Juan, el apellido lo ponés vos porque vino Juan, que es trotskista, que hicimos un acto una vez en una villa porque nos acompañó en nuestra... Y me dijo, pero ¿cómo es esto? Que el imperio quiere que los trabajadores norteamericanos ganen más. ¿Vamos a hacer un seminario de economía y lo explicamos? Le digo, lo voy a hacer con la condición de que ustedes tengan la honestidad intelectual de comenzar su tránsito del trotskismo al peronismo. Si hay una apertura intelectual para avanzar del trotskismo al peronismo, hacemos el seminario y muchos más. Pero me tienen que al menos darme la derecha de que van a empezar a transitar hacia el peronismo si los convencemos. Bueno, seminario no hubo. Sí, esa vez en ese acto terminaron cantando la marcha, ¿eh? Sí, señor. Terminaron cantando la marcha. En algún momento vamos a hacer ese seminario con esos sectores trotskistas, porque hay que explicar qué es lo que está pasando, que en el mundo los que quieren el libre comercio, lo que iguala el libre comercio es la tasa de salario de los países del lejano oriente, que el lejano oriente son chinasios, vietnamitas, taiwaneses, y el rol de China camboyanos. En el mundo de hoy en Davos, Bueno, y justamente... ¿En qué quedamos? ¿Cuál es nuestra vocación? Que los trabajadores aumenten su participación en la renta o que no la participen o que no la aumenten. Bueno, estos debates al interior de nuestra fuerza no estaban claros. Entonces, otro motivo más para venir a discutir. Como decía el general Perón, finalmente la política de verdad es la política internacional. Totalmente, es la política. Y abonando un poquito lo que estaban comentando tanto Pimpi como vos o Adriana, digo,
me parece que lo que lleva a determinados grupos políticos es el esnobismo. Y vos lo dijiste, a ver, queda más lindo que una señora como era Hillary Clinton, es decir, que además ni siquiera leyeron la historia, que un descerebrado o un loco como podía ser Trump, que provenía de otro espacio totalmente alejado de la política. Entonces, claro, vamos a jugar con él. Pero ¿sabés qué pasó? Digo, y esto es que nadie hizo un análisis de la historia. Porque la historia, si bien son parecidos, son similares o tienen unas cuestiones muy concretas, tanto los republicanos como los demócratas, lo cierto es que siempre que gobernaron los republicanos, gobernaron para adentro. En cambio, los demócratas siempre fueron más imperialistas, más avasalladores, es decir, generaron guerras en otros lados, se metieron en los distintos países, siempre opinaron y avalaron las dictaduras de América Latina en aquella época. Entonces digo, esto no lo analizaron nunca. A ver, nosotros no votamos en Estados Unidos como para decir me gusta más este o me gusta más el otro. Tenemos que ver cuáles son los intereses nacionales y dentro de los intereses nacionales ni siquiera se tomaron el momento para analizar la historia. Y esto es lo que pasó. Yo sigo pensando que Trump es un descerebrado. Sigo pensándolo, lo del muro, las cosas que hace, cualquier cosa. Pero ¿sabés qué pasa? Cuando bien vos lo dijiste, dijo voy a administrar el comercio. Listo, se terminó el consenso de Washington que nació en el año 90, digamos, después de la caída del muro de Berlín. Digo, no es menor esto, no es menor. Cuando le está diciendo, como vos decías recién, a los mexicanos que tenía que aumentar el salario, porque si no las empresas iban allá, explotaban y tenían pingüe ganancia a costa de la explotación de aquellos trabajadores. Digo, esto es, doctrina, si se quiere, hasta asimilable al peronismo. Es el peronismo de Estados Unidos, si se quiere, con todo lo descerebrado que es y salvando la distancia, ¿no? Como dijo Pimpi, medio polemista, porque todavía no ama a los pueblos vecinos. No, bueno, no podemos decir que sea peronista porque una Medio, de las en la parte económica. En la parte económica, pero digo, dentro de su estructura, claro que es imperial y quiere ir a todos lados. Y ahora va a hacer cualquier desastre, quiere que con Venezuela, ya estuvo Tillerson acá hablando con todo, a ver si lo pueden rodear a Venezuela. Y esto sabemos cómo es esa historia. No estoy defendiéndolo ni mucho menos. Estoy haciendo un punto de comparación porque la socialdemocracia argentina apoyaba a Hillary Clinton versus Trump en coincidencia plena con el acuerdo de la oligarquía y con Obama acá en la Argentina. Pero bueno, lo que Si acá... fuera progresista. Pero lo que acá me parece que hay que analizar, nosotros no analizamos el personaje Trump. No. Trump es el emergente de cambios profundos que están ocurriendo en el mundo y sobre los cuales no pudimos reflexionar, no tuvimos la capacidad de reflexionar y por lo tanto si vos no reflexionás no podés debatir porque no tenés elementos para dar cuenta de las profundas transformaciones que están ocurriendo en el plano internacional. Faltó un análisis desde la doctrina peronista, pero además que mirara el mundo en su conjunto y la crisis por la que está atravesando el mundo hoy en día y la crisis también de paradigmas de pensamiento. La socialdemocracia está en crisis hoy en el mundo. Hay muchos procesos que expresan de que la socialdemocracia está en crisis. Nosotros desde el peronismo nos debemos un análisis más profundo sobre esta situación, pero hay otras expresiones políticas, ya que estamos hablando, digamos, de dar el debate en el marco de un frente con distintas posturas filosóficas e ideológicas que también dan cuenta de un mundo en crisis. Hay un artículo muy bueno que, digamos, Nancy Fraser, que es norteamericana, que no es precisamente, que viene de la izquierda, que hace un análisis muy profundo de lo que es la progresía norteamericana, de qué significaba Hillary y qué significa Trump como emergente para la realidad norteamericana. García Linera hace otro análisis también desde otro lugar filosófico, que es un análisis reflexivo que sí creo que aporta a este debate y a esta reflexión que nos tenemos que dar. Y creo que esta radio... Está muy bien. De hecho, fíjate, la dueña de Europa, Angela Merkel, estuvo como 2 meses para formar gobierno y tuvo que cerrar con la socialdemocracia para poder continuar con su gobierno. Macron, cuando lo visitó el descerebrado de nuestro presidente y quiso hacerle el negocio, dijo, no, acá te cierro todo. Macron, Macri. Sí, bueno, son lo mismo. Pero está bien, pero te está hablando de un cierre de la economía de su país defendiendo el interés interno. ¿Y sí?
los primeros Y el que error hici- de Macri, ¿no? De pretender, digamos, avanzar en una dirección que no lo lleva a buen puerto. Porque se Si Trump tenía como eje la administración del comercio exterior y nosotros habíamos administrado el comercio exterior, a menos que pensáramos que lo que habíamos hecho en nuestro gobierno estaba mal, teníamos que acompañar al que hace lo que nosotros hicimos antes. Esto era obvio porque los flujos comerciales liberalizados, auspiciados por la Organización Mundial de Comercio y con capacidad sancionatoria a través del Fondo Monetario Internacional, nosotros lo padecimos en nuestro gobierno. La capacidad de sanción del mundo sobre la Argentina fue porque administramos el comercio exterior, no porque pagamos la deuda. Claro. No porque nos sacamos al fondo dándole 10.000 millones de dólares de contante y sonante. Pagando la deuda. Pagando la deuda. No le dijimos al Fondo Monetario Internacional, no te vamos a pagar. Como decían los trotskistas. Kirchner fue, agarró las reservas, que fue todo un debate, agarró las reservas en el X proporcional y se las depositó en una transferencia en la cuenta del Fondo Monetario Internacional, operación que hizo Redrado y que la cuenta muy bien como la hizo vía Europa. 10.000 millones de dólares, no es que no pagamos y no vinieron más, pero no fue nuestra confrontación con el Fondo Monetario cuando le pagamos la deuda. Exacto. Muchos años después, a partir de nosotros le pagamos al fondo en el 2005. Y la confrontación con ellos comienza en el 11-12, que es cuando administramos el comercio exterior. Nosotros cuando administramos el comercio exterior entramos duro y de frente a los lineamientos básicos del consenso de Washington. Éramos la mosca blanca, por eso nos sancionaron. Ahí nos empezaron a sancionar. Y sin embargo, el que hace explotar el consenso de Washington es desde un pueblo que nunca hubiésemos pensado que iba a pasar. Jamás. No hay ningún intelectual argentino que haya avisorado que el consenso de Washington se iba a terminar en el núcleo duro del capitalismo. Esto es en Estados Unidos. Pero tiene su explicación. Porque en el medio lo que aconteció en esa economía es la revolución energética. Esa revolución energética que me hace decir que el plan de Galucho para YPF lo armó con Aranguren y lo armaron en nuestro gobierno, por eso no cambió el plan de negocios de YPF. Sigue siendo exactamente el nuestro. Con lo cual la pregunta es, cuando Galucho estaba al frente de YPF, el resultado de un combustible que aumentaba periodo a periodo como ahora, ¿benefició al aparato productivo argentino o lo perjudicó? Obvio que ni hablar. Ah, muy bien. Obvio que lo perjudicó. Entonces, cuando nosotros nos quieren en los medios, claro, ¿qué autocrítica se hace? Y la más grande que me puedo hacer, nosotros nacionalizamos YPF, se la dimos a Galucho, e hizo un plan de negocios consensuado en el Club del Petróleo, con Aranguren, que era el presidente de Shell, y no nos dimos cuenta. ¿En qué me baso para esto? El que el combustible empezó a aumentar en la economía argentina con Galucho. Sigue ahora, desde ya que sigue aumentando, pero que ahora aumente es lógico. Lo que no era lógico en nuestro gobierno, que deteriorábamos enormemente la productividad, sobre todo del sector metalmecánico, del ESMATA, del AUON, para entender en términos gráficos de qué estamos hablando. Y eso comenzó en nuestro gobierno porque no tuvimos la suficiente destreza y análisis para entender lo que estaba pasando en el mundo a partir del 2010 con la revolución energética norteamericana, que tiene en términos de ganancia de productividad para la economía de los Estados Unidos casi la misma ganancia de productividad que tuvieron los ingleses con la revolución industrial. Y de esto no se sigue hablando. En la Argentina no se está hablando de esto. No se está hablando.
Inglaterra fue lo que fue por la revolución industrial. Claro. La revolución energética consolida a los Estados Unidos. Esa ganancia de productividad de la economía norteamericana le permite poner un tipo como Trump a ordenar con su poder de fuego lo que el Papa definió muy bien, que es: estamos transitando la Tercera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial ordenó el mundo casi hasta nuestros días. Los ganadores de esta Tercera Guerra Mundial van a ordenar el mundo por los próximos, por lo menos 3 décadas, 30 años, y quizás 50 también. Y esto nosotros lo tenemos que reflexionar y lo tenemos que debatir. Ahora, ¿la socialdemocracia coincide con el Papa de que estamos en la Tercera Guerra Mundial? No. Diría que no. Bueno. Diría que no. Entonces, nuestro espacio político, en términos de la gran política, que es la política internacional, como decía Perón, vamos a insertar la Argentina teniendo claro que el mundo está atravesando la Tercera Guerra Mundial porque está definiendo qué pueblo va a trabajar y qué pueblo no trabajar, y ese es el espacio de combate, o pensamos en realidad que la vamos a insertar en un espacio de globalización que prohijaban tanto los neoliberales como la socialdemocracia europea. Porque los dos, los que quieren firmar el acuerdo Unión Europea-Mercosur, es la socialdemocracia europea. No son los neoliberales, son la socialdemocracia europea. Si no, fíjense quiénes son los gobiernos que lo intentan firmar, obviamente en una negociación que los ponga a ellos con su ventaja, como siempre son los europeos. La socialdemocracia europea también son los padres de esta globalización. Pero claramente son los padres de esta Muy globalización. bien, pero eso no lo debatimos. Por eso está en crisis, porque está en muy crisis bien. la globalización, por lo tanto Muy quienes la bien. sostuvieron también entran en crisis. Y esto tampoco se ve. Es extraordinario porque entonces Esto tampoco se ve. los modelos nacionales, que son los que empiezan a florecer, tienen una doctrina. Justamente. Y la tienen en la Argentina y se llama peronismo. No es la socialdemocracia. El futuro del mundo es un futuro hacia los modelos nacionales, porque se terminó el consenso de Washington. La Argentina tiene una ventaja sobre todos los demás, que sabe cómo administrar los modelos nacionales, pero tiene una doctrina de base, que es la doctrina del Movimiento Nacional Justicialista. Entonces venimos a esta radio finalmente a lograr, a conseguir el objetivo que tiene todo peronista. ¿Y qué es el objetivo que tiene cualquier peronista que haya leído a Eva? Que no va a terminar nuestra lucha hasta que el último ladrillo no sea... Peronista. Y hasta que no quede un pobre. A ver esa canción, ¿cómo era? Cuando canta el gallo negro, es porque se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es porque ¿Qué audio? se acaba el día. ¿Son buenos? Cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, se miraron en la arena los dos gallos de la frente. Se Claro, obvio. miraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, el cantar que yo canto lo ¿Está bien? borra el viento. Ay, ¿Querés leerlos o querés que lo pasen acá? Yo creo
creo que quedó planteado ya el programa. Y podemos decir, a ver cómo cayó en la gente y pasar los mensajes y después cerramos nosotros. Los tengo ahora preparados entonces. Para pasarlos, para que se escuchen. Sí. No leerlos, porque si no, viste, que es mucho mejor. Moreno, ¿me anunciás a cámara que ya volvemos, que ya seguís? Ya volvemos. Y acá me decía, que es un gran amigo, che, nosotros, ¿cuál de los dos somos? Y le dije, somos todos nosotros, el negro, el rojo, todos al mismo tiempo. Sí, señor. No solamente los más grandes, sino los más valientes. Claro. ¿Qué? Igual son saludos. Bueno, no importa. Sí, que pase. Esto, Vitia, porque estas canciones te ponen, ¿viste? Son nuestras de cuando teníamos 17, 18, 19, ¿viste? Nos masticábamos los cordones. Y está muy bien, porque en la mesa tiene que estar esa velocidad hormonal, pero también tiene que estar la otra velocidad hormonal, como enseñó el general. En su medida y armoniosamente tiene que estar todo. Si hay una sola velocidad hormonal en la mesa, es el lío que hicimos nosotros cuando teníamos 20 Acá en años. esta mesa, ¿cuántas velocidades tenemos? Bueno, vos porque todavía seguís siendo una piba. Nosotros ya estamos mucho más tranquilos. No, estamos más tranquilitos. Vos no sé, pero yo estoy muy tranquilo. Yo estoy todavía convaleciente de mi operación. Claro. Así que yo estoy muy tranquilo, como la pregunta que me hicieron en Canal 7. Dejamos planteado el programa, dejamos planteado lo que vamos a hacer todo este año, vamos a reflexionar sobre la economía argentina, sobre la política, vamos a dar el debate ideológico, vamos a dar el debate doctrinario, vamos a peronizar a todo lo que podamos, vamos a traer fichas de afiliación, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer y no vamos a cesar hasta afiliar a la mitad de esta radio. Pero también planteamos el tema internacional porque entendemos que el mundo está atravesando la Tercera Guerra Mundial y el gran interpretador de lo que está pasando es su santidad, nuestro Papa, y por eso el gobierno lo castiga y lo castiga como lo está castigando. Y para él también, cada vez que es un dolor que algunos hablen mal de él en su patria, pero lo fortalece y porque sabe de dónde vienen esas críticas. Así que dejamos planteado lo que vamos a desarrollar. Y nuestros invitados la semana que viene, si es que pueden, van a hacer lo mismo, porque hoy hicimos una introducción y después vamos a ir avanzando y van a poder expresar. Pero me gustaría saber qué pasó del otro lado. ¿Qué pasó del otro lado? A ver. Hola, bienvenido mi querido y admiradísimo compañero, bienvenido a la comunidad Radio Caputense, a vos y a Adriana Guitia. Es hermoso tenerlos con nosotros y bueno, un abrazo y todo el éxito del mundo para ustedes. Y es importantísimo que todo lo que tengas para decir, Guillermo, sea escuchado. Por eso es maravilloso que estés en Radio Caput. Soy Laura Donofrio. Chau. La verdad que lo admiro mucho, soy peronista afiliada, además doblemente afiliada, y bueno, y me gusta porque por la unión que usted siempre quiere hacer, siempre proclama a favor, siempre que ha estado en algún canal o en algún programa y he podido, lo he escuchado, tiene muy claro y explica muy claro las cosas. Y por más que digan que tiene carácter fuerte, ¿y quién no lo tiene? ¿Quién no lo tuvo? Eva y Perón no eran dos ovejitas, si no hubieran podido lograr el movimiento que lograron. Así que abrazo, compañero, toda la suerte. Y bueno, otro programa más para escuchar de Radio Caput. Éxito y ojalá. ¡Ay, 2019! ¡Ay, 2019! Muy bien. Gracias. Un saludo para Guillermo y las compañeras y el compañero desde La Plata, Lucas. Muy bien, bueno. Bien. La verdad que a medida que pasen los programas le vamos a dar mayor participación a los oyentes. Pero bueno, hoy teníamos que desplegar lo que veníamos a hacer esta radio y muy contentos que estamos y muy satisfechos de que podamos con nuestro mensaje iniciar un debate. Porque finalmente
todo esto va a terminar consolidado en un nuevo modelo de desarrollo sustentable y permanente que tenemos que hacer en nuestra patria, y que solo va a ser sustentable y permanente si las dirigencias empresariales y las dirigencias sindicales lo hacen propio. No es que hay un modelo de desarrollo cuando un equipo en laboratorio lo puede articular y piensa que desde el Estado lo puede implementar. Solo hay modelo de desarrollo permanente y sustentable cuando los actores lo hacen propio, los actores sustantivos, en este caso desde el peronismo, esas organizaciones libres del pueblo que son los sindicatos y que son las organizaciones empresarias. Y ahí es que lo tenemos que construir entre todos. Y viene la última reflexión que tiene que ver con la construcción del conocimiento. Y para nosotros los peronistas la construcción del conocimiento es una construcción colectiva. No existe tengo una idea, existe tenemos una idea. Es un nosotros Tengo inclusivo y colectivo. claro, tengo una idea son desde otras doctrinas. Desde la nuestra es tenemos una idea, porque tengo una idea que no la agarra el viento y la deposita en la cabecita de todos los demás, no sirve. No sirve. Y cuando el viento la agarró y la depositó en la cabecita de todos los demás, ya esa idea no tiene dueño, por lo tanto ya no es más mía, sino que es de todos. Y entonces algunos te decían, bueno, pero vos que hablaste de la unidad, ahora hablan todos de la unidad. Feliz que estoy. Significa que la idea fue buena y es de todos. La pregunta que queda flotando es que tiene que ser la unidad de los diversos. La unidad de los iguales es muy fácil. Es casi una secta, mi amigo, ¿no? Totalmente. Lo difícil es encontrar los mínimos comunes denominadores de los similares, de los diversos. Como dice su santidad, él también cree en la globalización. La diferencia es que no es una esfera, es un poliedro. Tiene múltiples caras que se articulan en un todo, pero cada uno es una cara. No es una esfera que no sabemos, son todo uniforme. Eso es lo que quería el consenso de Washington. Por eso vuelven los modelos nacionales. Y se retraen los modelos internacionales. ¿Solo los neoliberales tienen modelos internacionalistas? No. También nuestros amigos y colegas socialdemócratas. Y esto es lo que vamos a debatir en este programa. Caramba, me parece que para el primero, Guitia. Wow, Moreno, queda un fin de semana de reflexión profundo. ¿Contamos, Pimpi, con vos la próxima? Bueno, no, lamento decirles, y no los puedo invitar, que yo voy a estar en Córdoba en el Congreso de mi sindicato el viernes y el sábado que viene, pero el otro vengo y les cuento. Buenísimo. Dale, y aparte por ahí te sacamos por teléfono, entonces vamos a ver si buenísimo, podemos. eso con todo. Vos con vos, doctor. Pero sí, vos sabés, conmigo contás siempre. Vamos a transitar cómo estamos viendo la salud, qué es lo que está pasando, cómo estos 2 años de gobierno oligarca ha permeado la salud de tu población meta, que fundamentalmente son los porteños, y el primer cordón, que son los que atendés en el hospital, pero bueno, vos tenés una visión por tu propio colectivo de lo que está pasando a nivel salud en todo el país. Guitia, ¿está bien? ¿Está conforme? Estoy muy conforme, Moreno, la verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, quería aprovechar para agradecerle también a Adrián por habernos facilitado el espacio anterior, que también... Claro. Y le Mandarle agradezco un saludo. Y le agradezco mucho a las autoridades de esta radio que hayan tenido la generosidad de darnos una hora para reflexionar desde el peronismo hacia el conjunto. Y naturalmente tenemos un equipo al cual le tenemos que agradecer. A ver, contame. Bueno, primero vamos a agradecer a Gastón, que digamos está en la operación técnica, a Julia Mendoza, que está en las redes sociales, a Emiliano Villa, Martina Yarra y Fernando Molgaray, que están en la producción, y a Florencia Moreno en la musicalización. Y ¿La yo conoce, te digo, no? sí, yo te digo, Guitia, vamos a tener cada invitado en esta radio, que sorpresa, cada vez sorpresa. que venga van a vibrar las paredes, Sorpresas. porque va a ser lo antitético, va a decir, no, pero ¿cómo me vas a traer a este? Ay. Es que no está prohibido que venga Barrio Nuevo.
No, pero ¿cómo me vas a traer? Pero está Sorpresa, prohibido. sorpresa. No, imagínate lo que va a empezar a acontecer. Porque ese es el debate. ¿Debate o no? Y así se construye. Perfecto. Un abrazo para todos, que tengan Buen un fin buen de feliz. Y muchas gracias a los dueños de la radio. Un Y saludo si no- especial. y si no consigo Un saludo afiliar al especial. hijo, capaz que consigo afiliar al padre. Oh, Moreno, usted siempre tira pum para arriba. Nos vemos la semana que viene, gracias. Saludo a la gente que lo mira por acá. Gracias, nos vamos a estar viendo todos los viernes. Les dejo un fuerte abrazo peronista y este programa es simplemente para que entre todos, construyamos las mejores ideas. Simplemente con Guitia, con Pimpi, con Andreati, con todos nuestros invitados, es para que los compañeros reflexionen y construyan conocimiento. La causa nacional necesita que